Bienvenidos al canal La Última Hora, mi nombre es Charlie y estoy aquí con mi amigo Martín. ¿Qué tal, Martín? Un gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Charlie? Un gusto estar con vos una vez más y un saludo a toda la audiencia. Martín, ¿qué título que trajiste hoy? ¿Es cierto que nos están marcando el camino hacia el apocalipsis? Sí, Charlie, completamente cierto. Y vení, que en este video te cuento quiénes son los que nos están marcando una agenda que nos conduce directamente hacia el apocalipsis. Vamos con el video. Hoy trajimos un tema que ha resultado controversial a nivel mundial, podríamos decir. El acto de apertura de los Juegos Olímpicos Francia 2024. En este video no nos vamos a centrar en hacer un análisis detallado de cada uno de los simbolismos satánicos que claramente estuvieron presentes en este acto de apertura, sino que más bien nos vamos a enfocar en analizar si este acto de apertura nos da algunos indicios, nos da algunas señales de cuáles son los tiempos en los que estamos viviendo. Para entrar un poco en contexto es fundamental entender lo que es la Agenda 2030. Quizá alguna vez hemos escuchado este término, el de Agenda 2030, pero no sabemos bien de qué se trata, quiénes impulsan esta Agenda 2030, y es fundamental entenderlo porque es una especie de hoja de ruta que utilizan algunas personas muy poderosas para intentar llevarnos al lugar en donde ellos consideran que tenemos que estar y tomar las acciones que ellos consideran que tenemos que tomar como sociedad. En principio podríamos decir que los encargados de impulsar esta agenda son las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas. Y digo en principio porque ya más adelante vamos a darnos cuenta de que no es tan así, de que detrás de este organismo internacional hay otros intereses que son los que realmente difunden este tipo de iniciativas. Según la propia definición de la Organización de las Naciones Unidas, la Agenda 2030 es un conjunto de 17 objetivos que están relacionados con el desarrollo sustentable. Entonces hasta acá no vemos nada fuera de lo normal, nada llamativo. Incluso si nosotros empezamos a ver de manera superficial algunos de los puntos que aparecen dentro de esta agenda, vamos a pensar de que están diagramados y están pensados para el bien común. Como por ejemplo puede ser el fin de la pobreza, el hambre cero, salud para todos, energía asequible para la población. Uno escucha esos términos y dice: wow, esto es lo que estábamos esperando, lo que estábamos necesitando. ¿Quién puede oponerse a esta clase de iniciativa? Pero cuando empezamos a rascar un poquito la superficie, y créeme que no hace falta rascar mucho para empezar a darnos cuenta cuál es el verdadero propósito que hay detrás de esta máscara que es la Agenda 2030. Cuando empezamos a analizar en cada uno de estos objetivos encontramos que detrás hay un gran negocio montado. Por ejemplo, con el tema del hambre cero, si nosotros tenemos en cuenta que Bill Gates desde hace aproximadamente 10 años ha empezado a diversificar su cartera de inversiones y ha dejado de invertir fuertemente su compañía principal, que es Microsoft, para empezar a dedicarse a la industria de la alimentación y de la salud. Uno dice, bueno, ¿qué tiene de raro esto? Es perfectamente entendible y él tiene derecho a hacer con sus recursos lo que considere necesario. Y en eso coincido. El tema es que cuando empezamos a escuchar entrevistas, cuando empezamos a ver documentales, cuando empezamos a leer bibliografía escrita por el mismo Bill Gates, en donde nos empieza a advertir de temas como por ejemplo de que los gases que producen las vacas, producto del proceso digestivo normal después de que consumen su alimento, es uno de los elementos más contaminantes que hay en el planeta Tierra. Lo que nos está queriendo decir de manera indirecta es que tenemos que dejar de fabricar, de producir carne vacuna, que es la carne que consumimos mayoritariamente los habitantes de este planeta. Ahora el detalle acá es que él ya tiene patentada una carne roja artificial. Entonces ahí nos empieza a hacer ruido todo este tema de la Agenda 2030, porque empezamos a ver que Bill Gates utiliza la misma mecánica, no solamente Bill Gates, sino todos los integrantes de esta élite,
utilizan la misma mecánica, que sería generar un problema, generar un conflicto, difundir ese conflicto, darlo a conocer, promocionarlo y posteriormente vender la solución. Este modelo de negocio le ha sido muy rentable a Bill Gates en su compañía de Microsoft, a tal punto que básicamente la mecánica es muy simple. Él lanzaba un producto al mercado, posteriormente sus ingenieros tenían preparado un virus, una alteración a este producto, y antes de lanzarlo al mercado ya tenían, por supuesto, preparada la solución. Entonces es una mecánica de negocio que, por supuesto, él se dio cuenta de que podía ser muchísimo más rentable en el campo de la salud y de la alimentación. Entonces, por eso vemos que él, detrás de esta Agenda 2030, lo que nos está intentando decir es: hay un problema de contaminación y yo quiero que el hambre sea cero, nosotros queremos que el hambre sea cero, pero nosotros les vamos a vender la solución. En la industria de la salud pasa exactamente lo mismo. En el año 2019 nosotros fuimos testigos de una situación bastante compleja, en donde tenemos un problema, donde surge un problema que nace desde un laboratorio, se extiende a través de todo el mundo, se difunde a través de los medios de comunicación masivos, que por supuesto son manejados por estas élites. Ellos tienen una participación mayoritaria en los medios de comunicación, los controlan ellos, son los principales inversores, porque el que maneja la información maneja la decisión de las personas. Hay un adoctrinamiento en ese sentido cuando uno maneja los medios de comunicación. Recordemos que cuando nosotros prendíamos la televisión, no importa el canal que sintonizáramos, se estaba hablando exclusivamente de este tema, de cómo se iba esparciendo este virus a través del planeta Tierra. Nos mostraban mapas pintados en color rojo, cifras en color rojo, con las infecciones, con la cantidad de muertes, con una cantidad de datos que iban generando una psicosis colectiva terrible. Y como por arte de magia, en un tiempo récord, logran fabricar la solución a este problema, que fue la vacuna. Entonces vemos la misma mecánica de negocio aplicada en la industria de la farmacéutica. Inventan un problema, le dan una difusión masiva y posteriormente nos venden la solución. Entonces, cuando empezamos a desglosar cada uno de estos puntos de la Agenda 2030, empezamos a darnos cuenta de que, evidentemente, detrás de cada uno de estos puntos hay un objetivo que tiene que ver con un rédito económico. Pero eso es el principio de todo, porque si prestamos atención, y es ahí a donde vamos a terminar haciendo la conclusión de este video, el punto número 17 de esta Agenda 2030 habla de alianzas para lograr objetivos. Y cuando nosotros vemos el logo que figura, que nos presentan en este punto número 17, podemos ver 5 esferas que están entrelazadas entre sí, que por casualidad, por arte de la casualidad, son muy similares a las 5 esferas que figuran o que son insignia de los Juegos Olímpicos. Estas 5 esferas significan la unión de los 5 continentes, que es el objetivo final de la élite: implementar un sistema de globalización absoluto, desarrollando una plataforma perfecta para la entrada en escena de un líder mundial. Vamos a analizar algunas de las imágenes que nos dejó esta apertura de los Juegos Olímpicos y vamos a ver cómo nos están bajando un mensaje que es claro. Como vimos que ya hay una agenda, esta Agenda 2030, que es una especie de hoja de ruta que las élites utilizan y que por supuesto no iban a dejar pasar la oportunidad de mandarnos un mensaje a través de unos Juegos Olímpicos que tienen una difusión masiva a través del mundo, utilizando la técnica de la programación predictiva, que es una técnica
de manipulación de los procesos cognitivos, por medio de los cuales nos presentan un escenario hipotético. Ese escenario va quedando en el subconsciente de las personas. Entonces, al momento de que ese escenario hipotético se materialice, la persona no entra en un estado de shock absoluto porque su mente ya está familiarizado con esas imágenes, con esos conceptos, y le resulta familiar lidiar con esta realidad que previamente ya ha sido instalada en el subconsciente de la persona. Acá vemos que, en realidad el acto de apertura comienza con la antorcha olímpica en manos de un jugador muy famoso que se la entrega a estos niños que vemos acá. Estos niños se dirigen hacia una embarcación y acá aparece el primer detalle importante para analizar, porque este personaje es muy parecido al personaje griego Caronte, que es el barquero de Hades, que es el dios del inframundo. La función principal de Caronte es guiar a las almas en penas errantes hacia precisamente el inframundo. Entonces ahí vemos cómo estos niños suben a la embarcación que sería Caronte y empiezan a navegar a través del río Sena. Lo curioso de esta imagen que vemos acá es que Caronte estaría guiando, sería el líder de la caravana de embarcaciones que viene detrás de él, y esta caravana de embarcaciones no es otra cosa más que las delegaciones olímpicas que representan a todas las naciones que participan en los Juegos Olímpicos. Acá vemos a las personas de los distintos países encaminarse detrás de Caronte. Ahí vemos cómo están todos felices, aplaudiendo, cantando, yendo detrás de Caronte, que los está llevando al inframundo. Posterior a esto encontramos un acto bastante interesante para analizar, y es una puesta en escena de una coreografía en donde vemos distintas personas que claramente son de distintas nacionalidades por sus colores de piel, por su fisonomía en los rostros. Esta coreografía se lleva a cabo en este piso que tiene un patrón cuadriculado en blanco y negro, y que a medida que se va llevando a cabo la coreografía, que por cierto es un baile bastante errático en el que empieza a desarrollarse este momento de la presentación, se va transformando lentamente ese piso en este otro piso que vemos acá, que es un piso totalmente teñido, podríamos decir, en sangre. Y ahí vemos que empiezan a caer cuerpos, al punto tal que todas las personas que están en la coreografía terminan tiradas en el piso sobre este suelo, podríamos decir, ensangrentado. E inmediatamente después de esta escena nos vamos a esta otra que aparece acá, esta imagen, que es como si fuera una isla, es una embarcación con forma de isla. Hay un piano en llamas y una cantante que interpreta el célebre tema de John Lennon, Imagina, en donde encontramos al autor de esta canción invitándonos a que imaginemos un sueño donde no hay paraíso, donde no hay infierno, donde no hay países, donde hay solo amor, y termina diciendo algo así como: ojalá que pronto pueda formar parte de este mundo, haciéndonos una especie de invitación a formar parte de este nuevo orden mundial. Posterior a esta escena aparece este personaje que ha despertado bastantes opiniones desencontradas. Algunos dicen que es uno de los jinetes del Apocalipsis, otros dicen que era el anticristo. Lo cierto es que sin duda que está representando a una figura apocalíptica. Este jinete apocalíptico tiene como función principal llevar la bandera de los Juegos Olímpicos y enarbolarla, izarla sobre el mástil principal en donde se desarrolla el evento de apertura.
Lo que es muy interesante porque no nos olvidemos lo que representan estas 6 esferas entrelazadas, que es la unión entre los distintos continentes, o sea, un sistema absolutamente globalizado. Entonces, para resumir un poquito la idea, tenemos la imagen de Caronte, que va guiando a todas las naciones al inframundo. Esto deriva en que todas las naciones, o muchas naciones, participen en una situación en la que hay mucha muerte, y posteriormente a esta muerte encontramos la solución que nos la da este personaje a través de un estado completamente globalizado, en el que se promete paz, en el que se promete que no va a haber infierno, en el que se promete que no va a haber más países y que va a haber solamente amor, paz y tranquilidad. Y ahí vemos la bandera de los Juegos Olímpicos que representa la unión de los continentes. Es decir, el camino trazado hacia el nuevo orden mundial. Como hemos podido observar en estos elementos que hemos analizado, estas élites nos están trazando un camino. Ellos tienen trazada su hoja de ruta y nos han manifestado de manera abierta cuáles son sus objetivos. Instaurar un nuevo orden mundial, desarrollar un escenario propicio para la entrada de un actor que va a controlar todo. En estos tiempos finales tenemos que estar más unidos que nunca. Hoy en día en las redes sociales hay una disputa terrible, encarnizada, violenta, entre aquellas personas que tienen que llevar este mensaje, tienen que despertar a las vírgenes, tienen que despertar al pueblo anunciando la venida de Cristo. Hay una división muy grande entre aquellos que dicen tener la fecha, conocer la fecha del arrebatamiento, y aquellos que dicen que la fecha del arrebatamiento no se puede conocer. Nosotros desde este lugar no pensamos plantear una fecha. Nosotros nos apoyamos en la palabra profética más segura, que es la palabra. Y la palabra nos muestra y nos da señales de ciertos acontecimientos, y esos acontecimientos los estamos viviendo. Entonces, sin temor a equivocarnos, tenemos que decir de que nuestra generación es la que va a ver al Mesías, es la que va a ser testigo del retorno del Mesías. Por eso no es tiempo de pelear, no es tiempo de discutir, no queramos tener la razón en todo, escuchémonos. Somos un cuerpo, Dios le da a cada uno una porción, le da una parte, le da una pieza, para que entre todos colaboremos, entre todos sumemos. En este tiempo tenemos que analizarnos y ser honestos. Y si hemos sido vírgenes insensatas, inclinarnos, doblegarnos, quebrantar nuestros corazones. En el segundo libro de Crónicas hay una historia muy particular, que es la del rey Ezequías. El rey Ezequías llegó un momento de su vida en donde cayó una enfermedad terrible sobre su cuerpo, tan terrible que era una enfermedad mortal. Estaba a punto de morir, y en su desesperación, en su dolor, él clama a Dios por sanidad, y Dios escucha su voz y le concede la sanidad. Y la actitud del rey Ezequías, en lugar de ser una actitud de agradecimiento, de quebrantamiento, de reconocimiento de que Dios había actuado y obrado y le había permitido superar esa situación, la palabra dice que vino soberbia, vino orgullo a su corazón. Y eso no fue agradable delante de los ojos de Dios. Y se dictaminó un juicio de castigo sobre él y sobre todo Israel. Pero inmediatamente él reconoció, él se dio cuenta de esa situación en la que estaba, en la que había caído, de esa insensatez que había tenido. Y se inclinó delante de Dios y se quebrantó y pidió perdón y pidió misericordia. Y Dios escuchó su voz y canceló ese juicio que había sobre él y sobre su nación.
¿Cuántas veces hemos sido como el rey Ezequías? ¿Cuántas veces nos hemos acercado a Dios en una situación de emergencia, en una situación límite, en una situación de peligro, en donde no hay nada más para hacer, en donde nadie más nos puede salvar, en donde nosotros nos encontramos solos? ¿Cuántas veces le hemos pedido: Señor, saná esta dolencia? Señor, salvame esta situación económica. Señor, saná esta herida en mi corazón, en mi alma, que no me deja vivir, que me hunde en un estado de depresión. ¿Cuántas veces nos hemos acercado así, en una condición límite a Dios? Y Dios ha escuchado nuestra petición y ha respondido nuestra oración y nos ha sacado del lodo, del barro, y nosotros, en lugar de perseverar en agradecimiento, en humildad, en esa bendición recibida por parte de Dios, hemos seguido como si nada. Hemos seguido con nuestros planes, con nuestros proyectos. Nosotros hablamos desde este lugar no considerándonos vírgenes prudentes, sino vírgenes insensatas. Y te animamos a que, si vos estás en esta condición, te animes a dar la batalla final. Porque, como dijimos en el video anterior, el novio no dejó a las vírgenes insensatas. El novio no dejó a las vírgenes insensatas. Las vírgenes insensatas tenían aceite en sus lámparas. Se estaba apagando, pero tenían aceite. Y en su locura, en su insensatez, fueron en la noche, en la oscuridad, a comprar más aceite. No vayas a comprar aceite, porque te vas a encontrar un montón de vendedores. Te vas a encontrar un montón de clases de aceites distintos. Un montón de precios distintos que vas a tener que pagar para obtener ese aceite. Te vas a confundir, no vas a saber qué aceite elegir. Lo que hoy nos queda es humillarnos y decirle: Señor, mi aceite se acaba, mi luz se apaga, pero me inclino y reconozco que solo vos podés iluminar mi camino, que solo vos me podés dar la luz verdadera. Porque de ese novio que iba a venir a buscar a las vírgenes está escrito en Isaías y en Mateo, diciendo: no apagará el pábilo que humeare. El pábilo es esa mecha, es ese trapo que se unta con aceite y se enciende la lámpara. Dice la Biblia que ese novio no va a apagar ese pábilo. Entonces, si tu lámpara se está apagando, quédate, porque el novio no va a apagar esa lámpara. Humíllate delante de la presencia de Dios. Quebrantate, y el novio no va a despreciar un corazón contrito y humillado. Por eso te invitamos y te animamos a que en este tiempo final des la batalla que dio Jacob con el ángel. A él se le venía una situación terrible, venía su hermano con su ejército a destruirlo a él y a toda su familia. Y él se cansó de, con sus propias herramientas, con su propia sabiduría, con su propio razonamiento, con sus propios recursos, intentar salvarse. Y llegó un punto en donde se dio cuenta de que nada lo iba a salvar. Lo único que lo iba a salvar era pelear por la bendición de Dios. Que este tiempo final, cuando venga nuestro Señor, nos encuentre en este lugar, luchando por esa bendición, luchando por ese premio. Martín, en verdad que este tema me ha sorprendido. Por lo que veo, hay una marcada agenda que nos conduce hacia el Apocalipsis. Así es, Charlie. Y esta misma agenda es la que nos demuestra claramente de que estamos viviendo los tiempos finales. Por eso es fundamental estar velando, al igual que lo hicieron las vírgenes prudentes. Nos vemos en el próximo video con Charlie y Martín.